Hola, en este video quiero compartir un poco sobre algunos consejos que en este contexto se está hablando mucho porque se está posicionando mucho más el tema de cómo cuidarnos desde la casa, de cómo tratar de promover y de alguna u otra forma mantener nuestra salud y mantener nuestro cuerpo fuerte. Entonces, quise hacer este video para dar algunas recomendaciones sobre cómo tener un botiquín básico de plantas medicinales en la casa. Y es importante mencionar que el enfoque desde el que estoy haciendo este video es desde la salud preventiva, que es como uno de los enfoques de trabajo en los que yo más creo para trabajar cómo cuidarnos y cómo tener autonomía en la forma en que tratamos nuestra salud. Y la salud preventiva plantea una aproximación un poco diferente a la salud respecto a lo que hace la medicina convencional, porque nos enfocamos un poco más, no tanto en atacar síntomas o no tanto como en la prohibición de cosas para recuperar un estado de salud que ya hemos perdido, sino más bien qué podemos aportarle a nuestro cuerpo o con qué podemos contribuir a nuestra salud, a nuestro día a día, para no llegar a ese punto, para no llegar a necesitar el tratamiento, la consulta o acudir al sistema de salud, sino tratar de mantener en nuestra vida un estado de vitalidad y de salud constante. Y la salud preventiva se basa un poco desde ahí, ¿verdad? Porque la aproximación a la salud suele ser un poco punitiva, es decir, como castigadora, de, de que si tengo cierto desbalance en mi salud, entonces hay cosas que ya no puedo consumir, hay cosas que ya tengo que restringir. Y desde un enfoque preventivo más bien nos preguntamos qué le podemos dar a nuestro cuerpo para contribuir a que esté fuerte, a que esté sano, a que nuestros órganos estén vitales. Entonces pues desde ahí un poco es el enfoque de botiquín. Sin embargo, es importante mencionar que las plantas de las que voy a hablar y los consejos que voy a dar pues también aplican y también se pueden utilizar como coayudantes para condiciones de salud cuando ya pues tenemos un desequilibrio en nuestra salud, que también sucede, ¿verdad? Que cuando tenemos ciertas condiciones de salud que son comunes y que podemos tratar en casa, pues que podamos tener a disponibilidad información, las plantas, los preparados que nos ayuden a apoyarnos en ese proceso de recuperar nuestra salud. Entonces, pues un poco por ahí va. Mi nombre es Cristina Venegas, yo soy especialista en métodos biológico-naturistas y homeopatía y pues con todo el gusto vengo a compartir esta información. Les quiero pedir que se suscriban al canal para que puedan estar atentas y atentos a información que vaya generando. Espero estar haciendo un poco más este tipo de videos. Entonces darle abajo a suscribirse y también a la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Entonces, bueno, vamos a la materia. Bueno, esta parte la voy a grabar desde este ángulo porque aquí las protagonistas son las plantas, no soy yo. Así que voy a ir poco a poco como mostrándoles en primer plano plantas de las que voy hablando o recomendaciones de las que estoy hablando. Cuando hablamos de un botiquín para tener en nuestra casa, para apoyar nuestro estado de salud, para tratar ciertas enfermedades comunes, a mí me gusta siempre dar la recomendación de que busquemos plantas medicinales que ojalá ayuden a varios sistemas. Recordemos que cuando estamos hablando de una planta medicinal, estamos hablando de un organismo vivo que tiene muchísima riqueza química en su composición, es decir, que hay montones, decenas o cientos de sustancias que están contenidos en la planta medicinal que ayudan o que contribuyen a ciertos sistemas del organismo de distintas formas, ¿verdad? A diferencia de cuando tenemos un fármaco convencional, que es una sustancia aislada que funciona en un sistema específico. Con una planta medicinal podemos tener en una misma planta una riqueza de sustancias que contribuyen a distintas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos plantas que pueden ser digestivas y que a la vez pueden ser antiinflamatorias, o plantas que pueden ser analgésicas y a la vez ayudarnos al sistema inmune. Entonces, mi recomendación es que cuando busquemos las plantas que queremos tener en la casa como base, como plantas básicas de consumo diario que estén disponibles,
tratemos de buscar plantas que contribuyan a distintos sistemas del cuerpo, porque así vamos a tener plantas que nos apoyan en distintas condiciones. Y principalmente si somos una familia grande, donde tenemos personas que, qué sé yo, alguien suele darle colitis y alguna de las personas padece de gastritis y qué sé yo, alguien tiene algún problema en los huesos, entonces suele tener dolores de huesos, entonces que busquemos plantas que puedan servirnos para toda la familia. Y bueno, cuando tenemos la posibilidad de cultivarlas, pues ahí solemos tener la posibilidad de tener mayor diversidad. Pero cuando son plantitas que tenemos que comprar para tener almacenadas en la casa, pues entre más integral sea el alcance de la planta, muchísimo mejor va a ser para tener para distintos escenarios, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando de eso, de los principales sistemas del cuerpo, entonces lo básico así fundamental es tener plantas que nos ayuden con el sistema digestivo, que ahí estamos hablando de plantas cuando hay indigestiones, cuando hay intoxicaciones alimentarias, cuando hay algún tipo de parásito que nos da algún tipo de reacción diarreica, por ejemplo, cuando hay un virus estomacal de los virus comunes, cuando hay gastritis, cuando hay colitis, que también es un problema que se da en el metabolismo, en el sistema digestivo. Incluso, por ejemplo, el metabolismo de órganos como el hígado, como el páncreas, que también están vinculados a la digestión o al metabolismo de los alimentos. Entonces, plantas que vayan por ahí, ¿verdad? Por la parte de problemas estomacales, de hígado graso, de colitis. Entonces ahí buscamos plantas, por ejemplo, el hombre grande, que es una planta que a mí me fascina, digamos, que es la madera, son las ramas de un árbol. Del hombre grande lo que se suele consumir es la corteza. Es una planta que podemos cosechar de un árbol de hombre grande, podemos comprar en el mercado, podemos tenerla seca, podemos almacenarla en la casa y prepararla de cocción cuando la vamos a utilizar. Entonces el hombre grande es una planta que es maravillosa en caso de indigestión, en caso de que haya un virus estomacal, con vómitos, con diarrea. Es una planta que tiene muchos estudios para ayudarnos, por ejemplo, en el caso de personas con hígado graso, ayuda muchísimo al metabolismo del hígado. También, por ejemplo, cuando a las personas les suele caer pesado los alimentos, el hombre grande es una planta que es maravillosa. Entonces, bueno, es una que yo recomiendo siempre tener. Otra que yo recomiendo muchísimo tener es la canela, que la canela es una planta que además de que es digestiva, es una planta que es antiinflamatoria. Entonces es una planta que nos ayuda en caso de colitis, es una planta que nos ayuda en caso de tener pesadez en el estómago. En ese sentido es mucho más efectivo el hombre grande con una indigestión, pero si lo que tenemos es canela a mano, también es maravillosa. Además, cuando una persona está con fiebre, ya sea provocada por alguna infección o sea provocada por una gripe, la canela también es una planta que nos ayuda a regular la temperatura corporal, además de que es muy rica, es muy relajante. Entonces, bueno, la canela es como de las plantas que a mí me gusta recomendar siempre. Después, bueno, en este caso a mí me gusta el mozote muchísimo, que el mozote es una planta que recordemos que lo que se utiliza es la cascarita. Cuando se hierve, lo que desprende es como una especie de babita, se suele pelar y se utiliza la cáscara. Desprende una especie de babita que nos ayuda a hacer un recubrimiento protector en el estómago. Entonces esta planta ayuda mucho cuando uno siente que tiene como la acidez estomacal muy elevada, ayuda a bajar los niveles de acidez. Y por ejemplo, si hay una gastritis o si hay irritación estomacal, pues también ayuda bastante. Está la sábila, que es una planta que es accesible en casi todas partes. Entonces la sábila es buenísima en el caso de gastritis, en el caso de ulceraciones, tenerla presente para cuando hay una crisis, o por ejemplo si una persona suele tener problemas gástricos, pues puede estarla consumiendo con cierta regularidad, por ejemplo en caso de gastritis o de ulceración. También es una planta muy buena para la piel. Entonces cuando hay quemaduras solares, cuando nos quemamos con el sartén cocinando, con la plancha, la sábila es muy buena, es una planta que nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos manchas en la cara,
de naturaleza hormonal o porque nos asoleamos mucho, es una planta que es bueno también utilizarla en la piel. Entonces pues ahí ya estamos también por ese lado de plantas que nos ayudan con la salud de la piel. Eso, digamos, por ejemplo, que yo pueda enfocar en la parte digestiva. Pero, por ejemplo, hablando de esto, ¿verdad? De buscar plantas que tengan un enfoque bastante integral. Si yo hablo de una planta como el jengibre es una planta digestiva. Sin embargo, el jengibre es una planta que ayuda muchísimo en el caso de infecciones del sistema respiratorio superior, por ejemplo, cuando tenemos una infección de garganta o cuando tenemos una sinusitis o cuando tenemos un estado gripal muy fuerte y tenemos ese dolor de garganta, a veces con tos, a veces sin tos. El jengibre es una planta que ayuda muchísimo, pero además el jengibre es una planta que ayuda mucho en caso de náuseas, por ejemplo, una mujer embarazada. El jengibre es una planta segura si se toma en un par de tés al día, por ejemplo, en el caso de embarazo, o en el caso de una persona que tiene náuseas por alguna otra razón, ¿verdad? Que está igual cursando un virus estomacal, que algo le cayó pesado, que por alguna otra condición de salud las náuseas son un efecto secundario. El jengibre es bastante efectivo. Y en el caso de las gripes, en el caso de la tos con flemas, en el caso de la tos seca, es bastante buena para aliviar el malestar en la garganta. Este jengibre que yo tengo aquí es el jengibre criollo, que es muchísimo más delgadito que el que vemos comercialmente, que son las raíces gruesotas, pero igualmente funciona. O sea, igualmente este jengibre, igualmente funciona el grandote, el comercial que vemos en las verdulerías. Yo tengo este porque es el que produce mi papá y mi mamá, pero igual es jengibre y tiene las mismas propiedades. Siguiendo por el lado de las gripes y cómo apoyar el sistema inmune, el limón, los cítricos, ¿verdad? Que por excelencia son buenísimos para apoyarnos en estos casos. El limón se puede tomar con cierta regularidad, el limón se puede tomar la típica receta del medio vaso de agua con medio limón en ayunas de agua tibia. Es algo que verdaderamente es muy bueno para la digestión y es muy bueno para el sistema inmune. El limón nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos una gripe activa, es muy bueno, o cuando no, ¿verdad? De forma preventiva también, tomar test, qué sé yo, de jengibre con limón, miel de abeja, se le puede poner en el caso de que haya problemas en los bronquios o que sea una gripe con apretazón, se puede poner tomillo, se puede poner orégano y hacer un té, y siempre el limón que nos da como ese empujón para el sistema inmune de vitamina C. El limón también es relajante, no sé si sabían ese dato. Entonces, si no tenemos alguna otra planta que sepamos que tiene, que es específicamente relajante, el limón es una que nos puede ayudar en el caso, por ejemplo, de estados de ansiedad o de nervios. Y hablando de ansiedad y de nervios, tengo esta planta que está por acá, que se llama estragón. Es una planta maravillosa. Bueno, yo la conozco como estragón. Voy a dejar debajo del video, en el pie del video, las notas de las plantas medicinales que voy mencionando con el nombre científico, porque yo estoy hablando con los nombres más comunes en Costa Rica, pero pueden estar viendo este video personas de otras regiones o de otros países. Entonces el nombre científico es como la forma más exacta de buscar en literatura o en internet para ver a qué planta me estoy refiriendo. En este caso el estragón es una planta que es tranquilizante, es relajante, es digestiva. En el caso de una colitis, para mí es de las plantas más maravillosas que se pueden tomar, porque ayuda muchísimo a desinflamar el colon, ayuda mucho a mejorar el tránsito intestinal, pero lo interesante es que ella no es laxante, sino que es más como cuando el intestino se encuentra congestionado en una colitis muy severa o porque hemos comido cosas que de alguna u otra forma estresan al colon. Esta planta es maravillosa, y si se toma de manera diaria como preventiva para tener una buena digestión, es una maravilla. Se puede tomar un té diario, tiene un aroma delicioso, entonces además es toda una experiencia tomársela, y para el sistema nervioso es muy buena. Es equivalente, por ejemplo, al tilo, que es una planta que solemos tomar para el sistema nervioso. Entonces, bueno, es muy buena. Eh,
continuando con esa línea, la manzanilla. En este caso yo tengo la manzanilla ya de esta forma porque yo antes solía, ahorita voy a hablar un poco más de las formas de almacenar las plantas medicinales, pero yo solía colgar las plantas medicinales en un rollito para que se secaran, qué sé yo, por ejemplo, que agarré esta, le amarro un hilito y la cuelgo y se me secaban y ahí mismo iba cosechando y iba consumiendo. Resulta que ahora me pasé a vivir a un clima mucho más frío, entonces tuve que cambiar la forma de almacenar las plantas y empezar a usar este tipo de envases herméticos. Ahorita les voy a enseñar cómo tengo mi botiquín. Pero entonces, por ejemplo, la manzanilla ahora la seco, agarro las florcitas y las hojas, las proceso y las almaceno así, ¿verdad? Pero bueno, se puede utilizar las ramas, se pueden utilizar los tés que se compran. La manzanilla es una planta que es ansiolítica, o sea, nos ayuda a combatir problemas de ansiedad, de estrés. Además es antiinflamatoria, además es muy buena en caso de colitis, además es digestiva y ayuda con los cólicos menstruales. Entonces es una planta que verdaderamente si se tiene en la casa nos ayuda, por ejemplo, con el nerviosismo de niños, niñas y adultos y adultas. Nos ayuda con cólicos menstruales, nos ayuda en caso de ansiedad, nos ayuda en caso de colitis, ¿verdad? Entonces es una planta que es muy buena para la salud familiar tenerla en la casa. Entonces la recomiendo mucho, igual que la canela, tienen propiedades muy similares. Mezclarlas es una maravilla. Y en el caso de mujeres que suelen padecer de dolores menstruales, de cólicos uterinos, es una maravilla esa mezcla. Además, para la salud ginecológica, la cúrcuma, que es esta otra raíz, que es familia del jengibre, nada más que es una raíz anaranjada, no sé si la conocen. La cúrcuma es una planta con propiedades antiinflamatorias maravillosas para todos los sistemas del cuerpo. Si tenemos, qué sé yo, una úlcera inflamada y estamos tomando sábila, podemos además tomar cúrcuma para ayudarnos a desinflamar los tejidos del estómago que están afectados. Si tenemos una colitis, nos tomamos la planta, por ejemplo, la manzanilla o la canela o el estragón, que nos ayudan con los espasmos y los gases y la inflamación del colon, pero además nos tomamos la cúrcuma, que es antiinflamatoria. Y en el caso, por ejemplo, de los cólicos menstruales, mezclar manzanilla con canela y cúrcuma es una maravilla para ayudar no solamente a expulsar los coágulos, que son los que suelen causar las contracciones uterinas que dan los dolores menstruales, sino a desinflamar y de verdad que nos ayuda mucho con los tejidos interiores del útero y del sistema reproductor femenino en general. Entonces es una maravilla esta planta. Cuando tenemos gripe, que tenemos la garganta inflamada, que tenemos dolor, inflamación en los oídos, esos estados gripales que sentimos muchísima irritación, junto con el jengibre y el limón y el tomillo o el orégano, se puede tomar la cúrcuma, que es una maravilla para ayudarnos a desinflamar. Después, otra planta que puede ayudar tanto al sistema nervioso como al sistema respiratorio en caso de una gripe, por ejemplo, es el zacate de limón. El zacate de limón tiene un olor cítrico muy suave, es maravilloso en el caso de ansiedad, en el caso de estrés, en el caso de dificultades para conciliar el sueño. Pero además es una planta que nos ayuda a estimular el sistema inmune, entonces sí se puede tomar con muchísima seguridad regularmente, podemos estarla tomando. Además es riquísimo hacer, por ejemplo, frescos, qué sé yo, alguna limonada que tenga zacate de limón, es una delicia. Entonces es otra planta que yo recomiendo mucho. Y para estados gripales también ayuda muchísimo. Es antialérgica, entonces personas que suelen tener alergias en el sistema respiratorio superior, asociadas, qué sé yo, al polvo, asociadas a factores ambientales, les ayuda muchísimo también. Entonces, esta es otra planta que casi que donde se siembre pega y crece y es abundante y es muy rica para mezclarla con otras porque tiene un sabor suave. Después les quería enseñar la juanilama, que es una de mis favoritas. La juanilama,
que es la que tiene la florcita morada. No sé si tengo por acá con flor. Bueno, por acá están las florcitas, pero no sé si se pueden apreciar. La juanilama es una planta de las que es como tener un combo, porque la juanilama ayuda con los espasmos, que los espasmos es como ese reflejo que generamos cuando tenemos dolores uterinos, cuando tenemos tos, el espasmo, ese reflejo de la tos es un espasmo. Cuando tenemos colitis, esos cólicos que sentimos como que laten, eso es un espasmo. Entonces la juanilama ayuda en todos esos casos con esos espasmos musculares o con esas contracciones. También es antiinflamatoria y también ayuda mucho a la digestión de los alimentos, ayuda muchísimo tanto a la movilidad de los intestinos como a regular los ácidos estomacales. Entonces es una planta que verdaderamente es muy buena. En el caso de personas que la migraña suele estar asociada con digestión, porque tenemos una migraña que es de una naturaleza un poco más nerviosa y una migraña que es de una naturaleza un poco más digestiva, son las más comunes, por lo menos. La que está asociada con la digestión ayuda muchísimo, además de que es una planta analgésica, entonces ayuda con los dolores. Entonces, bueno, ahí estamos cubriendo condiciones gripales, problemas digestivos, cólicos menstruales, la salud del sistema inmune, plantas antiinflamatorias. Verá, podemos hablar de muchísimas plantas y hay una gran variedad, por dicha, disponible en la naturaleza, entonces podemos ir jugando con plantas que tengan estas propiedades. Yo lo que quiero es resumir como esa recomendación de trabajar con plantas que combinen la mayor cantidad de propiedades para poder tener un botiquín bien integral. Yo, por ejemplo, me gusta hacer, ya cuando tenemos personas con ciertas condiciones de salud específicas en la casa, entonces podemos pensar en mantener dentro de nuestro botiquín plantas que contribuyan. Por ejemplo, yo tengo una condición que me genera como cierta variación en mis estados hormonales. Entonces yo suelo tener mezclas de plantas que me ayudan a eso. Por ejemplo, acá tengo milenrama, tengo salvia y tengo manzanilla. Y es en el caso de mujeres que tienen endometriosis, síndromes premenstruales muy fuertes, menopausia, premenopausia, que cursan con variaciones muy importantes de las condiciones hormonales, ayuda mucho esa combinación de plantas, por ejemplo. Igual son plantas que se pueden tomar por el placer de tomarlas y que ya de por sí nos ayudan a mantener reguladas las condiciones del cuerpo. Esta es una mezcla muy rica. Esta mezcla tiene bugambilia, que aquí la conocemos como veranera, es esta planta que vemos en los jardines de la flor grande. Aquí también hay pétalos de rosa y también hay jazmín, que es una planta que ayuda al sistema nervioso, entonces es un té relajante, es un té que da un estado de gozo, de placer, de bienestar. Entonces es un té que es rico para estarlo consumiendo con regularidad. Bueno, voy a enseñarles un poco formas de conservar las plantas y si de ahí van saliendo plantas que tengan otras propiedades que se puedan usar cotidianamente, entonces voy a irlas mencionando. Ah, bueno, quería mencionar porque no he hablado del sistema urinario y los riñones. La rosa de Jamaica, que es esta florcita que está acá, que la solemos encontrar de esta manera en los supermercados. La rosa de Jamaica es una planta que ayuda muchísimo a la salud del sistema urinario en general, a limpiar las vías urinarias, a desinflamarlas, pero también ayuda a la limpieza de los riñones. Es una planta diurética, entonces si la empezamos a consumir con regularidad, sí vamos a notar que vamos a orinar un poco más comúnmente o más seguido. Pero además es una planta que clínicamente se ha comprobado que ayuda a regular los niveles de triglicéridos en la sangre. Entonces eso es una maravilla, porque si es una planta que nos tomamos un tecito diario, es una planta riquísima, riquísima en flavonoides, que son compuestos que ayudan además a la vitalidad del sistema inmune. Es una planta que yo recomiendo mucho que se tome comúnmente, si no todos los días, de vez en cuando que tomemos rosa de Jamaica, le va a hacer bien a nuestros riñones, le va a hacer bien a nuestras vías urinarias, le va a hacer bien
a nuestras arterias y a nuestras venas, porque vamos a estar limpiando, depurando, vamos a estar regulando los niveles de colesterol en la sangre, le va a hacer bien al páncreas. Es una planta muy buena, entonces bueno, para mí es de las básicas, de las fundamentales. Y ya si la queremos mezclar, por ejemplo, si estamos con una infección urinaria, podemos consumir esta planta y mezclarla con una antiinflamatoria para que nos ayude, y ojalá una que además sea analgésica. Entonces la juanilama sería una maravilla combinarla. Entonces, bueno, esos son como algunos ejemplos de plantas básicas que yo sé que son accesibles, por eso las menciono también, porque podría hablar de muchas plantas que tenemos en la biodiversidad de Costa Rica y de los países de la región, de Latinoamérica. Sin embargo, estos son plantas que yo sé que en casi todas las latitudes están disponibles en mercados, en supermercados, que se pueden sembrar en casi todas las zonas climáticas de nuestros países. Entonces, por eso me gusta mencionarles. Voy a hablar rápidamente, así tomar unos 5 minutos para que el video no se haga demasiado largo, para hablar de formas de conservar estas plantas en el hogar. Hay plantas que hay plantas que podemos tener en la huerta, que van a estar ahí frescas en la farmacia de la tierra, disponibles, pero sin embargo hay plantas que ya podemos tener listas para ciertas condiciones de salud. Por ejemplo, las tinturas, que son los extractos que se hacen con alcohol o mezclas de alcohol y agua. Las tinturas son una forma muy concentrada y muy efectiva de tener las plantas medicinales. Por ejemplo, aquí yo tengo una tintura digestiva que tiene canela, estragón y manzanilla. Lo bueno de las tinturas es que suele ser muchísimo más concentrado que tomarse un té. Entonces, si tengo una persona con un virus estomacal o con una indigestión, yo le doy la tintura y va a ser muchísimo más efectivo que tomarse varios té seguidos esperando a que la planta haga el efecto, porque está mucho más diluida. Acá tengo una tintura de uña de gato, que yo le pongo tintura inmune porque la uña de gato es una planta que ayuda mucho a fortalecer el sistema inmune. Además, la uña de gato es un bejuco grueso, es una liana gruesa. Entonces yo voy a aprovechar muchísimo más los compuestos de esa planta si hago una extracción concentrada en alcohol, así la pongo a hervir y hervir y hervir por minutos para tratar de sacarle los compuestos que tienen actividad terapéutica, ¿verdad? Entonces, bueno, las tinturas. Otras son los aceites infundidos, es cuando yo agarro un aceite y lo infundo con las propiedades de una planta medicinal. Por ejemplo, este es aceite con romero, que este suele utilizarse para problemas en la piel, por ejemplo, hongos, ciertos tipos de dermatitis, personas que tienen una piel muy sensible y les da alergias. Con pieles muy sensibles siempre es bueno hacer una pruebita pequeñita para verificar que no vaya a haber reacción. Pero a mí esta me gusta mucho, además de que ayuda mucho a la salud de la piel. Entonces el aceite infundido con romero a mí me fascina. Y ese aceite que tengo acá está infundido con tomillo y además tiene unas gotitas de árbol de té. El aceite que usé base en estos dos casos es aceite de uva, que es un aceite bastante noble. Se puede usar oliva, se puede usar, bueno, el aceite de coco suele solidificarse, pero entonces hace un poco más difícil el manejo. Pero bueno, aceites de oliva, aceite de coco, o sea, recomiendo que sean aceites que no tengan olores muy fuertes, porque no nos gusta como andar oliendo a fritanga. Entonces, bueno, aceites que tengan olores bastante nobles. Este aceite lo hice específicamente por una persona cercana que tenía un hongo en la piel bastante agresivo. Entonces empecé a hacerle botellitas y me quedó y la tengo ahí para utilizarla cuando sea necesario. La utilizo, por ejemplo, con el perro cuando tiene algún problema en la piel, qué sé yo, que de repente tuvo una crisis de pulguillas y le dejó una alergia, o bueno, donde yo vivo él anda mucho en el monte y con humedad, entonces como que a veces tiene ciertos indicios de hongos en la piel, entonces le pongo y es sumamente efectivo. Esa es una forma. Otra es preparar ungüentos, prepararse cremas. En este caso este es uno para el dolor. Tiene ortiga, tiene canela, que es antiinflamatoria, tiene caléndula. Entonces esta funciona tanto para huesos como para golpes, por ejemplo. Entonces ahí ya está preparada en la casa. Esa es otra manera.
Tenemos los test comerciales, que es una forma válida también de consumir las plantas, que es disponible, que hay mezclas muy ricas ahora en el mercado. Tratemos ojalá conocer bien que la compañía que nos está vendiendo estas plantas realmente está empacando las plantas que dice el empaque. Ojalá que tengan buenas prácticas de agricultura para saber que no están adulterando los test, que estamos tomando plantas que no estén llenos de agroquímicos, ¿verdad? Entonces yo por eso soy partidaria de tener las plantas así, aunque las compremos. Pero bueno, si lo que tenemos acceso es test, tratemos de buscar marcas que nos demuestren que tienen buenas prácticas de producción. Eso es como la recomendación que puedo hacer. Les quiero enseñar un momento, ya para ir cerrando, cómo almaceno yo las plantas. Ahora que vivo en un clima que es un poco más húmedo, igual siempre las almacenaba así, pero bueno, ahora mucho más. Tengo que tener ese cuidado. Por ejemplo, esto es parte del botiquín. El laurel, que es una planta digestiva. Tengo, bueno, en este caso para el sistema urinario, yo suelo tener rosa de Jamaica, pero también la caña agria es una planta que es bastante efectiva, me gusta tener seca. Esta más para el sistema reproductor femenino o en el caso de anemia, que es la cucumeca. Mucho más mozote a mí me encanta. El reishi, que es un hongo maravilloso para el sistema inmune principalmente, pero tiene una cantidad de propiedades enorme. La canela, que suelo tener mucha, el hombre grande. Entonces, bueno, es como un kit para ciertas condiciones. Yo también suelo tener muchas plantas porque también trabajo apoyando procesos de salud de otras personas. Entonces, pues siempre tengo que tener disponibles. Esas son plantas, como ven, la mayoría son raíces o cortezas. Entonces se suelen deshidratar bien y se almacenan y todo bien, se mantienen muy estables. Hay otras plantas como las hierbas que cuando se secan hay que tener más cuidados. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo hierbas que para que no absorban humedad les pongo un empaque de cartón, bolsas de cartón, o esta por ejemplo que está bien sellada porque es una planta que es bastante delicada. Entonces, bueno, esta es otra forma de almacenar plantas que son particularmente sensibles a la humedad. Aquí tengo salvia, tengo lavanda, tengo estragón, tengo orégano, tengo juanilama, tengo tomillo, tengo menta, tengo llantén. Entonces, bueno, estas son plantas que tienen como cierta sensibilidad a la humedad y que hay que tener mucho cuidado. Y les voy a enseñar el último, ahorita lo cierro bien, que esta es otra forma un poquito más especializada de guardarlas, que son las plantas que suelo tener para condiciones de salud ya mucho más complejas, para apoyar procesos más complejos, que necesito como tener dosis un poco más claras. Entonces, y son plantas raras, o sea, la mayoría de plantas que tengo aquí, no todas, pero la mayoría son plantas que son europeas o son norteamericanas y que son plantas que es más difícil de conseguir. Entonces, cuando puedan conseguir una planta así, si la planta está bien deshidratada, una bolsa con sello de estas y un recipiente hermético las va a mantener súper bien. Yo aquí tengo plantas que tengo hasta 3 años de tener, otras más recientes, siempre estoy renovándolas, revisándolas. En el momento que vea que alguna tiene un indicio de humedad o de hongo o de algún tipo de contaminación, inmediatamente la saco. Pero se mantienen muy integrales y eso es una muy buena forma de almacenar. Por ejemplo, si uno vive en un clima donde hay épocas lluviosas o que los días de sol son muy específicos y lo que usamos es un deshidratador solar para poder secar las plantas, o igual como aquí donde les contaba que vivo ahora, que los días de sol son contados, son días muy húmedos a veces, entonces aprovechar los días de sol para secar y almacenar. Entonces eso es una muy buena forma. Por ejemplo, el romero es una planta muy común, tengo hombre grande, pero ya sí tengo la cordialis, que es una planta europea. Bueno, ya son plantas mucho más
extrañas a esta zona. Y este es como el botiquín especializado. Este es el que tengo así para condiciones muchísimo más complejas y específicas. Entonces, bueno, esos son como los tips. Las plantas se pueden colgar en clima caliente donde sea posible hacer los rollitos de plantas y deshidratarlas con el ambiente, como en este caso que les mostraba antes, hacer el rollito, colgarlo, permitir que se seque. Si tenemos acceso a comprar las plantas frescas con cierta regularidad, si las tenemos en la huerta, por ejemplo yo en la huerta tengo algunas, entonces las puedo cosechar ahí directo. Los deshidratadores solares, en internet hay montones de información sobre deshidratadores solares que se puede buscar para que tengan una guía. Existen deshidratadores eléctricos, yo tengo por acá uno que es un deshidratador eléctrico de bandejas, bastante sencillo, es de una única temperatura. Lo que hace es que lanza una corriente de aire caliente que se calienta con una resistencia y tiene un abanico y lo lanza a través de las bandejas donde seco las plantas. Es muy efectivo, es muy rápido. Aquí yo seco frutas incluso. Existen otros mucho más sofisticados que tienen control de temperaturas, entonces depende, puedes regular la temperatura, ponerle un cronómetro que el mismo se apague y se encienda. Entonces hay varias opciones que se pueden explorar, pero bueno, esas son como recomendaciones básicas, espero que sean de utilidad y cualquier consulta, comentario lo agradezco para seguir además retroalimentando el espacio, la información que comparto. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones para que puedan saber cuando hago algún tipo de publicación. Y bueno, siempre recomendaciones, comentarios son bienvenidos, preguntas sobre qué tema les gustaría como hacer otro tipo de video. También queremos empezar a hacer espacios un poco más interactivos como cursos, conversatorios de este tipo. Entonces bueno, ahí vamos construyendo poco a poco. Pero la idea es que la información esté disponible, que la información sea accesible y que podamos cuidar nuestra salud en autonomía. Muchísimas gracias y muchísima buena salud.